Hablaremos de la corrupción. ¿Qué es? Corrupción. Es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Tenemos 3 autores mexicanos que nos dicen qué es la corrupción. Gustavo López Montiel nos presenta cómo la corrupción es basada en las leyes. Nos explica que los actos asociados a la corrupción ya están tipificados en las leyes de la mayoría de los países y por eso las personas buscan corromperlas. También nos menciona que no se sabe qué tan grave es este fenómeno. La licenciada María Amparo Casar nos menciona en su trabajo de la corrupción en México, define que este es el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa de bienestar colectivo o individual. También nos comenta que la corrupción desvía recursos públicos destinados a cubrir las necesidades sociales para el beneficio de algunos otros. Y por último, José Bautista Farías nos da a conocer qué tan grande y peligrosa es la corrupción en su artículo Corrompiendo a México. ¿Qué hace el Estado y la sociedad para lograr cambiar esta corrupción? Todo lo da de manera general. Nos dice que la corrupción es un fenómeno ligado al poder. Hablaremos ahora de las instancias de la corrupción en México. La corrupción aplica a muchas instancias, pero en México existen 3 que son las más importantes: la corrupción política, la corrupción económica y la corrupción sexual. Esto se debe a 3 grandes factores de intercambio que movilizan la corrupción, las cuales suelen ser el dinero, el poder y el sexo. La corrupción suele estar relacionada en el imaginario popular con el mundo de la política y el enriquecimiento ilícito, es decir, con el dinero, pero no solo con eso. En México existen diferentes tipos de corrupción. Los tipos y formas de corrupción que existen, entre ellas, son definidas como documentos legales normalmente que tenemos. 1 es el soborno, es ofrecer dinero a cambio de algún beneficio como tal. 2. Desvío de recursos, consiste en desviar una parte de los recursos destinados para un proyecto de interés común a fines personales. 3. El enriquecimiento ilícito u oculto. Esto se trata del enriquecimiento repentino por medio de la sustracción de recursos ajenos, especialmente públicos. 4. El abuso de poder. Aprovecharse de la situación eventual de poder que ofrece un rol para obtener de algún o alguien un buen beneficio. 5. Abuso de funciones. Aprovecharse de la propia posición y autoridad para cometer actos abusivos. 6. Tráfico de influencias. Valerse de las relaciones personales, estrechas o no, para obtener prebendas. 7. Colusión. Hacer un pacto con el tercero para sacar aprovechamiento de una determinada situación. 8. Inspiración para cometer delitos de corrupción. Se refiere a una reunión de cómplices para la planificación y organización de delitos por corrupción. 9. Obstrucción de justicia. Obtenerse al debido proceso de investigación de los entes de justicia para proteger a sí mismo o a otros. Y el último, 10. El uso ilegal de información confidencial o falsa. Es la manipulación de la información para obtener beneficios personales. En México existe un Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA. Este sistema se encarga de disminuir este fenómeno. Gracias a la velocidad que hay con la distribución de información, el arresto de exgobernantes y las redes de investigadores independientes, se expone la corrupción. Aquí presentamos un semáforo de la corrupción en México. Nos dice todos los estados en cómo están. De verde con el índice más alto de corrupción, amarillo el medio y verde el más bajo. Tenemos que la Ciudad de México es el estado
con más corrupción en México y Querétaro con el estado de menos corrupción tiene. Presentamos este fenómeno porque realmente creemos que es importante para México y que tenemos que pararlo. Muchas gracias.